Hola amigos, hoy haremos la última entrega de este homenaje al genio de Bonn, Ludwig van Beethoven, en su 250 aniversario de su natalicio. Quédense con nosotros, acompáñenos, porque hablaremos de dos extraordinarias sonatas, la Appassionata y la Waldstein. Dos sonatas que marcaron época, dos sonatas que son muy importantes en la literatura del mundo pianístico. Quédense con nosotros para descubrir el porqué de sus nombres y la historia detrás de ellas. Acompáñenos. Beethoven, en 1804, escribe esta gran sonata que se puede decir es el principio del romanticismo. Estamos hablando de la número 23, la Appassionata. Hoy tenemos aquí con nosotros la presencia de la maestra Rebeca Mazariegos y quiero preguntarle a la maestra, ¿qué es para usted o qué cosas técnicas innovó este genio de Bonn con esta grandísima sonata? Muchas gracias, maestro. Obviamente la Appassionata es una de las sonatas más grandes dentro del repertorio pianístico. Junto con la sonata Waldstein se consideran un parteaguas, como comenta, dentro del repertorio y la transición del periodo clásico al romántico. Estas dos sonatas en general presentan una estructura monumental comparada con las anteriores. Obviamente eso, como barrera técnica para el pianista, pues representa un ejemplo de resistencia, de trabajo técnico, de disciplina, pero más allá de todo eso, la importancia musical que tuvieron estas obras. Ambas sonatas estructuralmente están hechas muy parecidas, tienen una estructura funcional, digamos, en la forma en la que trabajan sus tempos, pero son dos sonatas completamente contrastantes en cuanto al carácter, ¿no? Por un lado, la Appassionata dramática, intensa, podría decirse ruda, bravísima, y por el otro lado, la Appassionata, que aunque también es una sonata, la Waldstein, una sonata técnicamente muy difícil, se considera más poética, un poco como un poema, una oda a la naturaleza realmente. Esta sonata Appassionata y Waldstein, como comentó, tienen grandes dificultades técnicas, no solo por la mejora del instrumento, sino también por la calidad sonora que se necesita. Me gustaría comentar que ambas sonatas fueran compuestas en lo que en el piano llamamos el periodo medio de composición de Beethoven. Beethoven realmente, aunque no se puede establecer hasta aquí y hasta aquí, prácticamente tuvo 3 periodos de composición. El primero, que abarca las primeras 15 sonatas aproximadamente, al que llamamos el periodo imitativo, en el que él estaba estudiando pues los trabajos de Mozart, de Haydn, Clementi, en el que un poco estaba copiando la estructura tradicional de la sonata clásica. Posteriormente viene el periodo medio, que abarca 12 sonatas, donde podemos ver, por ejemplo, la sonata de la tempestad, la de la casa. Exactamente, entonces, y las últimas sonatas más importantes de este periodo, que son Waldstein, Appassionata y Los Adioses, que realmente se consideran las más importantes de este periodo, precisamente porque alargó muchísimo la forma y porque todo el tratamiento temático se vuelve sumamente variante. O sea, trabaja con un mismo tema y lo expone y lo reexpone y lo trabaja, creando obras de larga duración, de gran magnitud, con mucho carácter y con mucha intensidad. Y finalmente, en el tercer periodo, que se consideran sus últimas 5 sonatas, que ya son las obras grandes, gigantescas, incluso donde retomó algunas formas del periodo barroco, como la fuga, y donde ya expone todo el desarrollo de una manera muchísimo más pesada, ¿no? En general, las sonatas del periodo medio y estas dos principalmente innovaron en que sus desarrollos, la parte media de la sonata, de la forma sonata, se vuelve mucho más dramática y mucho más intensa y más importante en realidad que la exposición. Estábamos acostumbrados a que en la exposición se presentaban 2 temas muy importantes y el desarrollo pues era más como una transición, un pedazo pequeño que había entre la exposición y la reexposición, o la primera y la última parte. En estas sonatas el desarrollo prácticamente se vuelve, si no de igual longitud, a veces incluso mucho más grande, con muchos temas más dramáticos, con más carácter, contrastando mucho en modo también. Y otra característica de estas 2 sonatas es que tienen codas o finales muy largos. La coda prácticamente ya se volvió una sección muy importante, cuando en otras sonatas antes era de 4 o 8 compases.
Aquí ya abarca a veces 2, 3 páginas y con temas incluso nuevos y retomando los temas principales de igual manera con un carácter muy enérgico. Y es algo que a partir de esto, antecedente de esta sonata es la heroica, y ahí estamos viendo nosotros toda esta transición de la que usted habla, de la coda, hacer codas larguísimas que nos van a permitir o le permiten a Beethoven todavía seguir en este enunciado de muchas veces de continuar con lo que sentía, de decir todavía esto no acaba, sigue y sigue, ¿no? Con este dolor que tenía. Esta sonata fue compuesta en 1804, perdón, y ya Beethoven ya causaba verdaderos estragos la sordera en él, pero no por eso dejó de dejarnos esta belleza de sonata. En la parte humana, en este momento, en la parte personal de Beethoven, él estaba enamorado en esas épocas de Josephine Brunswick. Y esta sonata, aunque se la dedica al hermano de esta muchacha, él les daba clase a Teresa y a Josephine Brunswick, y él estaba perdidamente enamorado. Por ahí hablaremos más adelante sobre un mito o una leyenda que todavía no se puede descubrir sobre la amada inmortal. Pero Beethoven le tenía un cariño y un amor, y parece ser que fue de esos amores incomprendidos, porque debido a las restricciones sociales de la época, aunque ya era un compositor y un pianista consumado, pues no les permitían este tipo de enlaces, ¿no? Dicho esto, demos ahora sí el paso para que nos explique un poco más de qué acontecía o qué contiene ya en la parte musical y en la parte técnica la sonata appassionata. Que este nombre realmente no se lo compuso Beethoven, se lo puso su editor, que dijo, quizá por el carácter que ahorita nos va a mostrar la maestra y nos va a decir ya mucho más, con palabras más técnicas. Y Beethoven se molestó porque dijo, bueno, todas mis sonatas deberían de tocarse apasionadamente, pero en el transcurso de los años se quedó, y así, ahora sí que como un clásico que llegó para quedarse, y pues por eso la número 23 es conocida como la Appassionata. Maestro. Efectivamente, la Appassionata pues, fue dedicada a un gran amigo de Beethoven, gran chelista, dicen también, que tocaba mucho junto con él, que justamente fue hermano de Teresa y Josephine, con quienes pues, se discute todavía quién de las dos era realmente la amada inmortal, ¿no? La sonata anterior incluso se la dedicó a Teresa, ¿no? Y por eso a veces las dedicatorias son un poco confusas en cuanto a la cuestión amorosa. Teresa también tuvo un papel muy importante en la vida de Beethoven porque se consideraba una de sus mejores amigas, ¿no? Y él mismo lo decía, tú eres mi amiga, mi confidente. Entonces de ahí un poco que no se sabe realmente quién de las dos era de la que realmente él estaba enamorado, ¿no? Pero bueno, esta sonata la compuso en el año de 1804-1805, aunque todavía hay un poco de discrepancia, y algunos musicólogos que dicen que fue hasta 1806. Pero se supone que la compuso en un periodo, o la empezó en el periodo en el que él se fue al campo a descansar, justamente después de componer la heroica, que estaba hasta acá, y que además al parecer no fue recibida como él quería, no fue tan aclamada en su momento como él hubiera querido, y estaba un poco decepcionado. Decidió irse al campo y primero compuso la Waldstein, y al mismo tiempo se dice que compuso el último movimiento de la Appassionata. Hay una carta de uno de sus discípulos en la que cuenta que un día iban caminando los dos en la campiña, iban platicando, y Beethoven iba tarareando, bla, 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 quién sabe qué, y cuando llegaron finalmente a donde estaba Beethoven, él se sentó en el piano y estuvo como una hora duro y dale hasta que compuso el último movimiento, y le dijo a su alumno, ¿sabes qué? Vete porque no te puedo atender hoy, tengo mucho trabajo que hacer. Entonces ahí nació supuestamente el último movimiento de la sonata, aunque ya unos años después digamos que iba a componer los otros movimientos que ya fueron el proceso final, ¿no? Que realmente fue la obra que le dedicó a su amigo. Ahora, esta sonata es la primera realmente que rompe con la estructura tal cual de la forma sonata. En el primer movimiento ya no hay repetición y la exposición temática es tan variada que ya no se puede ver tan fácilmente las secciones, y por eso es que es tan importante, ¿no? Porque dio paso a la sonata romántica con una estructura ya un poco más libre. Recordemos, amigos, que en los programas anteriores hablamos de que hasta este momento existió 200 años
de la forma sonata como tal, en que normalmente el tercer movimiento era un minueto o una danza. Beethoven aquí rompe completamente con ese esquema y, como dijimos, da pie al romanticismo como tal. Exactamente. El primer movimiento realmente está basado prácticamente en 4 células musicales y es increíble que con estas 4 células transforma, invierte, hace, deshace y prácticamente todo el tiempo está usando estas 4 células musicales que además son de un carácter completamente distinto. La primera, por ejemplo, es de un carácter misterioso. Un poco crea pánico, crea esa sensación de temor, de no sé qué va a pasar utilizando el unísono, ¿no? La misma nota en las 2 manos. Posteriormente tiene un tema un poco más ansioso que utiliza con una nota repetida, un ostinato todo el tiempo de la nota repetida. Después un poco como que se calma y viene un tema más cantable, más tranquilo, como que está tratando de controlarse. Y finalmente la última célula musical explota, ¿no? Explota la ira, la bravura, que finalmente creo que representa un poco más la personalidad de este compositor, tratando mucho tiempo de controlarse, de controlar la emoción de lo que está sufriendo, pero a final de cuentas sabemos que era un hombre iracundo, ¿no? que sufría mucho por todo lo que le pasaba. Pero no por eso dejaba de tener su corazón y por supuesto, a Teresa de Josephine y Julieta y por ahí hay un sinfín de enamoradas que tuvo Beethoven. Si ponemos atención y los invitamos después para que la escuchen completamente, en esta sonata, sobre todo en el primer movimiento, ya da estos bosquejos del principal motivo que después se convertirá en la gran quinta sinfonía de Beethoven. Aquí ya empieza ese motivo a surgir y estamos hablando del pa-pa-pa-pam. Por aquí ya lo empieza a manejar y entonces después lo desarrolla. Dicen, o por lo menos estamos en el entendido de que es quizá el antecedente de lo que después sería la quinta sinfonía, porque ya como hemos hablado anteriormente, la mayoría de las sonatas de Beethoven, él las tiene pensado como si fueran unas grandes sinfonías, en el uso de los colores, en el uso de los registros, en el uso de las voces. Ya tiene pensado, estructurado en su cabeza cómo debería de sonar. Yo creo que si esto se pudiera hacer o se pudiera transcribir una sinfonía, creo que no perdería ni el valor, no perdería nada. Entonces, cómo Beethoven durante su música tiene pensando este gran instrumento, obviamente que también es el piano, pero también este gran instrumento y maravilloso instrumento que sería la orquesta sinfónica. Una cosa muy interesante que comenta maestro es justamente ese uso repetido de temas en distintas obras. Por ejemplo, esta sonata se refiere también a temas muy anteriores. Me gustaría hacer, por ejemplo, mostrar la primera célula, que es este ritmo de tam, pa, pam, se utiliza en un montón. Sinfonía número 1, ¿no? Por ejemplo, se utiliza en la sonata anterior. Me encanta este tema en el segundo movimiento de la Waldstein. En un tempo mucho más lento. Entonces este reuso de motivos musicales con un carácter completamente distinto en sus obras es increíble, ¿no? Es realmente fascinante la manera en que una misma cosa de 3 notas, 4 notas puede sonar tan diferente y emocionalmente crear en el humano una sensación completamente distinta. Entonces, por ejemplo, me gustaría demostrar todas las células del primer movimiento para que vean ese contraste. La número 1. Es de donde después proviene la repetición del primer motivo, ¿no? En la segunda célula donde vemos esta nota repetida, la tercera unidad que es totalmente cantable y mucho más musical.
menciono aquí de la Passionata, lo que hace es un tratamiento temático del tema, y lo que va creando es un poco de movimiento porque va cambiando el ritmo. Poco a poco lo va acelerando, empieza con notas muy largas, luego lo pasa de una mano a otra, luego notas un poco más rápidas, 32avos, nunca al grado de llegar a que suene frenético, enérgico. Me gustaría demostrar un poco cómo trabaja los temas en cuanto a este movimiento rítmico. La segunda vez, en la primera variación, usa un tema alternado. Registro grave. Una cosa muy importante de Beethoven es que le encantaban los graves, e incluso en los instrumentos de la orquesta empezó a explorar mucho más con que los instrumentos tocaran en su registro grave, los violines, las violas, los contrabajos, porque él buscaba esta sonoridad profunda, grandiosa y redonda que justamente los instrumentos le permitían. En el caso del piano es muy importante mencionar que cuando compuso estas sonatas tenía un piano prácticamente nuevo, un piano que estrenó Haydn, pero que después le mandaron una copia a él y que tenía ya un registro mucho más amplio comparado con el clavecín. Todas las sonatas, prácticamente hasta la número 20, en el título él escribió sonatas para clave o pianoforte, que quiere decir que muy posiblemente fueron todas concebidas con la idea del clavecín en mente o del clavicordio y no con la del piano. Pero a partir de la sonata 21, que es la Waldstein y obviamente esta, ya todas las sonatas dicen sonatas para pianoforte, que quiere decir que ya fueron pensadas en un instrumento con cualidades sonoras muy diferentes y con producción del sonido distinto. Aquí la muestra de la mano izquierda haciendo el tema. Un poco el ritmo armónico y lo pasa a la mano derecha, pero además ya en síncopa y con sforzatos, un poco más insistente. Todavía se queda jugando con este ritmo por un tiempo, pero sigue desarrollando este tema principal, todo el tiempo con un carácter muy dulce, un poco juguetón, un poco amable, hasta que finalmente conecta con el último movimiento. Otra cosa muy importante de estas dos sonatas es que, aunque tienen una sección lenta, las dos son ataca al siguiente movimiento. ¿Qué quiere decir? Que está pensado como una obra continua, no hay una separación entre los movimientos y obviamente eso crea la sensación de extensión, ¿no? Que para el escucha obviamente pues se vuelve también mucho más larga y utiliza elementos de una que funcionan como transición para conectar a la otra. Retomando un poquito lo que decía la maestra de las sonoridades graves que le gustaban a Beethoven, también se debe a que la sordera ya era muy evidente, entonces las notas agudas no las podía percibir. Entonces la manera de él de poder desarrollar la forma de escuchar fue dándole peso a las notas graves. Por ejemplo, esta sonata está escrita en Fa menor porque Fa era la última nota que podía tener el piano en esa época. O sea, también él veía la extensión del piano que tenía para poder reproducir como dijo esta, y le está dando en este segundo momento, en una de las variaciones, le da toda la importancia a las notas graves como tema. Entonces, ¿cómo va evolucionando también Beethoven en la concepción de lo que quiere percibir? Esto no quiere decir que no escribió notas agudas para los violines ni para los instrumentos, pero le empezó a dar mucho más peso a la sonoridad grave, y esto, si ustedes escuchan, por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven, el gran recitativo que tienen los contrabajos, ¿no? En esta sinfonía, pues es la primera vez casi que tiene una parte esencial como sección solista, los contrabajos y los violonchelos, ¿no? Y ahí está marcado gran sonoridad que está buscando todo el tiempo Beethoven, quizá por esta genialidad que tiene o esta capacidad que quiere más y más y más, aunado a la imposibilidad de estar oyendo las notas agudas o los timbres agudos. Exactamente, maestro.
Y en este último movimiento también se ve reflejado justamente eso, ¿no? Un uso extremo del registro grave, precisamente para crear carácter y con una sonoridad un poco más ruidosa y más estrendosa también. El último movimiento, como mencionaba, se queda un poco colgando del final del segundo movimiento. Y de igual manera, aunque este movimiento sí está en forma sonata prácticamente en estructura, también está compuesto en base a únicamente 2 motivos musicales. Y son páginas y páginas de exploración de 2 motivos musicales. Uno un poco a manera de persecución, un motivo que todo el tiempo está insistente, y un motivo un poco como de súplica, como de ayuda, ayuda por favor, porque algo está pasando, que es este. Todo el tiempo ese motivo. Me gustaría tocar un poco del principio para demostrarlos. Este motivo de súplica. Toda la sonata está basada en estos 2 movimientos, a veces la mano derecha, a veces la mano izquierda, a veces en el registro agudo, a veces en el registro grave, a veces lo alterna, a veces lo cambia, con algunas excepciones de motivos extras que pone, por ejemplo, en el desarrollo, que como comentaba también incluye motivos, lo extiende un poco. Me gustaría interpretar uno. Sforzato, ¿no? Esta característica tan importante en este compositor, porque un poco rompe con la rítmica tradicional del periodo clásico, de que el acento debe ir siempre en el tiempo fuerte. Con Beethoven ya no, y obviamente eso crea una sensación de insistencia, de ansiedad cuando uno está tocando, como de persecución, que no sabe uno qué es lo que está pasando. Entonces recurre a estos elementos musicales, por ejemplo, recurre al uso de octavas quebradas, que se ve muchísimo en todas sus sonatas, aquí ya con una potencia, con una textura mucho más grande, mucho más vasta, pero finalmente son elementos estilísticos muy característicos de este compositor, que se pueden encontrar en gran medida en todas sus obras, ¿no? Y que poco a poco podemos ver cómo va jugando con ellos, cómo los va haciendo más libres, cómo los va expandiendo, y ahí la grandiosidad de que sus últimas obras pues ya eran obras realmente monumentales y gigantescas. Una cosa muy importante de este movimiento, y que se parece también mucho a la sonata Waldstein, es que el final en las 2 sonatas es un final con mucha más carácter, con un tempo mucho más rápido, incluso contrastante con el tema que se tenía antes, ¿no? Un tema presto o prestísimo, ya considerados dentro de los movimientos realmente rápidos, y como comentaba maestro al principio, con esta insistencia y recurrencia de este tema que páginas y páginas repite lo mismo. Interpretar el final. Cada uno de estos movimientos y lo que han sido todas las sonatas del principio hasta esta serie de 32 sonatas nos habla de la vida de Beethoven, nos habla de esta parte humana que siempre está en constante lucha, siempre está en constante clamor, siempre está en constante, a veces resignación, a veces dice, bueno, no me queda más, pero siempre los primeros movimientos, siempre es decir, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no puede ser la vida como yo quiero? El segundo movimiento siempre es esta tendencia a decir, ok, acepto, así es la vida, así debe ser, tengo que seguir. Pero siempre los terceros movimientos retoma esto con
con la locura aquella es que si no soy a través de la música me voy a volver loco, si no, al punto del suicidio. Digo, esta sonata nos demuestra esto en la última parte, cómo ya se desborda completamente y pareciera que no va a tener fin, pareciera que está equilibrando miles de cosas en la cabeza, pero al final recobra siempre la cordura. Creo que la música fue un catalizador muy importante en la vida de Beethoven para mantenerlo, no sé si cuerdo, pero por lo menos estable, por lo menos que su corazón y su pensamiento pudieran en algún punto converger y darle esta paz, esta tranquilidad. Quizá muchas veces lo logró, digo, él en lo personal, otras veces no tanto. Pero también una de las cosas importantes que tenemos que ver, una de las asignaturas pendientes que quedó Beethoven, y sí tenía el deseo de hacerlos, era escribir un método para el piano. Porque estas sonatas ya demandaban una técnica diferente, ya tenía que tener un apoyo diferente, ya tenía que tener el uso de octavas, el uso de trinos dobles, el uso de largos pasajes de una mano, las combinaciones que tenían en las manos, que no eran muy usuales en aquella época. Hay algunos escritos, han recogido en la historia de Beethoven ciertos escritos en los que menciona cómo más o menos deberían, o qué estudios debería de hacer una persona o un alumno para que pudiera tocar o para pudiera tener el nivel técnico, porque esas sonatas de verdad se necesita un gran nivel técnico para ejecutarlas. Eso ya hablamos de palabras mayores, hablamos ya de una persona consumada, una persona con una gran capacidad, tanto técnica como espiritual como mental, para poder abordar estas obras que son demasiado demandantes. Una cosa que me gustaría comentar, maestro, es que justamente hablando pedagógicamente, uno de los cambios que sufrió, digamos, la música en cuanto a la enseñanza con Beethoven fue que justamente por la diferencia de piano que él tuvo, empezó a buscar una técnica distinta. Porque obviamente la técnica que se aplicaba al clavecín no podía funcionar exactamente en el piano. Y una de las innovaciones que tienen las sonatas de su periodo medio es que él empezó a componer temas donde podía trabajarse mucho más lo que llamamos el legato, el cantabile, que físicamente en el cuerpo se produce de una manera muy distinta al toque que se hace en el clavecín. Una cosa que comentan sus alumnos de Beethoven a veces en cartas es que les costaba mucho a veces el cambio de técnica de venir con otro maestro, porque Beethoven era uno de los pocos en esa época que le pedía al alumno mantener una posición redonda, incluso con los dedos más metidos de lo que normalmente se hacía, ¿no? En esa época la técnica estaba un poco más enfocada en el uso de los dedos, un poco más planos y subiendo y bajando mucho. En el caso de Beethoven, él empezó a pedirles a sus alumnos lo que llamamos transferencia de peso, que quiere decir que un dedo conecta la sonoridad con otro, que esto en el clavecín realmente no producía ninguna diferencia sonora por la misma mecánica del instrumento, pero en el pianoforte sí empezaba a hacer una gran diferencia porque el sonido se escuchaba mucho más conectado en lugar de este tipo de sonido. Entonces es increíble cómo él empezó a cambiar por completo toda la técnica, incluso pianística, para producir un efecto sonoro distinto, ¿no? Y sabemos que los ponía a hacer horas de escalas y horas de ejercicios técnicos y terceras dobles y trinos, forte, piano, para hacer un poco más de musculatura. Permítame hacer un breve comercial. Entonces ya sabemos que si Beethoven hacía escalas, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar escalas? Como vemos, las escalas son muy importantes. Entonces, consejo para todos los grandes, pequeños, maestros y los que se quieran dedicar a la música: si Beethoven estudiaba escalas y les decía a sus alumnos que tenían que estudiar escalas, pues nosotros también. Exactamente, entonces alumnos hay que estudiar escalas diarias porque todos los grandes músicos han estudiado horas y horas de ejercicios técnicos, ¿no? Hay un sinfín de ejercicios que hay para todos los instrumentos. Entonces, pues en el caso de Beethoven realmente tuvo un impacto también pedagógico, porque obviamente le tocó cambiar de instrumento y le tocó buscar la manera de producir los sonidos que ya el propio instrumento le permitía, ¿no? Incluso él a veces a los constructores de piano les pedía ciertas cosas porque él estaba buscando que el instrumento pudiera reproducir lo que él escuchaba internamente, lo que él quería musicalmente. Entonces, pues efectivamente la técnica pianística a partir de ahí creció mucho en cuanto al virtuosismo, porque obviamente
se necesita técnica para tocar bajo, para tocar otras cosas, ¿no? Pero fue un avance distinto, ¿no? Un poco más involucrado en cuanto al control del sonido, al manejo del cuerpo, al uso de la espalda para producir sonidos también mucho más grandiosos, más fuertes, que suenen redondos, que no suenen golpeados, etc. Es por esto que esta gran sonata tiene un espacio y un lugar aparte de todo lo que es la literatura musical, especialmente en el área pianística. Como ven, ustedes se han dado cuenta de todas las cosas, de todos los implementos nuevos, todos los implementos técnicos y todo este implemento también de pensamiento musical que vino a innovar, y es tan importante porque dio pie al romanticismo. A continuación hablaremos de la sonata Waldstein. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.